el día de hoy vamos a empezar el capítulo 15. La idea es este capítulo verlo en dos partes. Y Pablo les está hablando a la iglesia de Corinto, les está hablando de sabiduría en el tema de la resurrección. La resurrección es un tema muy, muy importante en la vida de la iglesia, en la vida de todo creyente. Ahorita lo estamos cantando, ¿verdad? Ven a adorar al que resucitó, porque Cristo ha resucitado, Él ha resucitado. Y ese es el hecho más grandioso sobre el cual descansa todo lo que nosotros creemos. Si como creyentes es lo que nosotros afirmamos. Y cuando uno, si tú no eres creyente todavía y nos estás visitando o estás viendo o te tocará ver este mensaje, ese es el hecho que nosotros por fe lo creemos, que Jesús está vivo. De hecho, en la declaración de Romanos, sencilla y usada mucho para evangelizar, dice: los que con su boca creen, ¿verdad? Y declaran, y con su corazón creen que Dios resucitó a Cristo de los muertos, dice, serán salvos. Porque el hecho de que Cristo venció la muerte es el hecho más fuerte, más profundo, más grande que nosotros como creyentes hemos adoptado, hemos decidido creer, pero al mismo tiempo Dios nos ha dado la gracia para creerlo, porque no es nada más una decisión propia. Y bueno, al entrar a 1 Corintios capítulo 15, al hablar de resurrección, como te decía, hoy vamos a ver la mitad del capítulo, y el apóstol Pablo va a confrontar un espíritu de escepticismo que había alrededor de la iglesia de Corinto, que hoy en día ronda también, porque tendemos a ser gente muy materialista, muy de los sentidos, muy sensual, de basarnos en lo que tocamos, en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que probamos, en lo que percibimos con nuestros sentidos. Como yo lo decía este domingo en el tema de tu reino aquí, a veces pensamos que esa es la realidad superior, pero Hebreos capítulo 1 versículo 3 y capítulo 11 versículo 1 y 2 también nos habla de que realmente todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, es muy importante entender que lo que no se ve realmente es más grande y es mucho más poderoso y tiene gobierno y poder y autoridad sobre lo que se ve. También Daniel le dice a Nabucodonosor, antes, cuando Nabucodonosor un día se para ahí en Babilonia y ve todo el poder y dice: wow, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿verdad? Y ve así algo glorioso y dice: wow. Viene la palabra a Daniel y le dice: se va a volver loco y va a andar ahí como las bestias del campo comiendo, y el rocío lo va a empapar, le van a crecer las uñas, el pelo, como una bestia, para que entienda que los cielos gobiernan sobre la tierra. Eso es impresionante y es una realidad muy por encima de lo que nosotros podemos percibir y ver. Pero vamos a orar y que el Espíritu Santo nos hable hoy. Señor, gracias por este tiempo que estamos tomando para la enseñanza de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el maestro aquí y que tú guíes nuestra lectura, nuestra búsqueda, y que podamos aprender todo lo que tú nos estás hablando, Señor, en cuanto a este tema tan abundante en la palabra, que es la resurrección de los muertos, y la resurrección basado en la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Los griegos no creían en la resurrección. Sí, la filosofía griega en su mayoría, porque habrán 2, 3 excepciones, creían que el cuerpo era una prisión, era un lugar donde estabas atado. Por lo tanto, lo que se hacía en la vida había que hacerlo al máximo, ¿verdad? En la expresión comamos y bebamos porque mañana moriremos, una expresión que usa Pablo para expresar ese desenfreno que los griegos tenían de aprovechar el ya sin ver hacia adelante, sin ver hacia lo eterno. Pero viene el apóstol Pablo. Recordemos que Corinto era una ciudad griega y ese tipo de escepticismos y espíritus rondaban muchas veces en la iglesia. Entonces Pablo viene a establecer a través de 4 preguntas, hoy vamos a ver 2,
confrontar. Vaya, la iglesia de Corinto eran creyentes, eran iglesia, creían en la resurrección de Cristo, pero aunque creemos en la resurrección de Cristo, estas son cosas que de repente vienen a rondar la vida del creyente, y muchos creyentes viven como si no hubiera una eternidad, cuando la palabra nos dice que lo que nosotros viviremos con Cristo en eternidad, a partir de que empezamos, es muchísimo más grande que lo que nosotros estamos viviendo aquí, y nos aferramos muchas veces demasiado a este mundo, a esta vida, a lo que vemos, que no entendemos que realmente esta vida es una preparación para lo eterno, para lo que viene más adelante. Entonces, Pablo, yo te decía que confronta esta actitud con 4 preguntas que va a responder. La primera pregunta es: ¿resucitan los muertos? Que ese va a ser mi punto número 1. ¿Resucitan los muertos? Segunda pregunta: ¿cuándo son resucitados los muertos? Tercera pregunta: ¿por qué o para qué resucitan los muertos? Y número 4, cuarta pregunta: ¿cómo serán los muertos resucitados? Y vamos entonces a entrar, los primeros versículos nos va a hablar de la resurrección de los muertos. Y la pregunta que él está haciendo es esa, ¿verdad? Cabe mencionar, ya te lo dije, que la iglesia de Corinto sí creía en la resurrección de los muertos, pero Pablo está confrontando estas actitudes muchas veces escépticas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de recordarles, en este caso, 3 pruebas que hay de que sí somos material resucitable. Primero de ellas, primer prueba, la salvación que Él nos ha otorgado. De hecho, los primeros 4 versículos, Pablo presenta el Evangelio como una realidad de que vamos a ser resucitados. Déjame leer los primeros 2 versículos. Dice: además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Estas palabras son importantes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Entonces, Pablo les está diciendo aquí que su primer prueba de que los muertos resucitan es el hecho de que nosotros fuimos salvados por Cristo. Su fe les había transformado. Es un hecho integral del mensaje del Evangelio en cuanto a la resurrección de Cristo. El hecho de seguir firmes en la fe es una prueba de que la fe es genuina. Esta porción que dice aquí, es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Cuando una persona permanece a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, en la fe otorgada por el Señor Jesucristo, es un testimonio de salvación, es un testimonio aún también de que el poder de resurrección está sobre nuestras vidas. Y es lo que nos está hablando en este pasaje. Segunda prueba que expresa aquí son las escrituras del Antiguo Testamento. Déjame leer el versículo 3 y 4. Dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las escrituras, y aquí se refiere al Antiguo Testamento, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y me gusta cómo empieza esta segunda porción, donde habla de la prueba de las escrituras del Antiguo Testamento, porque usa una palabra, dice: en primer lugar. El Evangelio, en primer lugar, es el mensaje más importante que la iglesia proclama. ¿Estamos de acuerdo? Es buena nuestra acción social. Es bueno buscar el mejoramiento del ser humano, de las personas, de los matrimonios, de las familias, el aspecto familiar, y es bueno buscar esas cosas, pero presentar el Evangelio es nuestra prioridad. Es más, nosotros como iglesia hemos establecido dentro de lo que creemos, que realmente eso es lo más importante que tenemos a nuestro haber, el presentar el Evangelio de Cristo. Nosotros
Creemos que si a alguien le ayudamos a mejorar su vida a nivel emocional, a nivel matrimonial, a nivel padres e hijos, pero no le presentamos el evangelio, le pusimos un curita a una metástasis de cáncer que trae. El evangelio es la medicina, por decir el ejemplo de esta manera, es la medicina que sana aquello que está llevando al ser humano a la muerte. Y todo lo demás, entendiendo eso, debe caer como efecto dominó. Pero no invertir los papeles, porque muchas iglesias de repente ayudan mucho en el matrimonio, ayudan mucho en la familia, ayudan mucho a la persona, les ayudan mucho como en sus trabajos, en su liderazgo o en muchas cosas que tú podrías mencionar. Y está bien, debe ser, está bueno. Pero si no les compartimos el evangelio, no les estamos realmente ayudando. Sí, realmente no estamos ayudando. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esos son los hechos clásicos que se deben de incluir en la presentación del evangelio. Pero también dice algo, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por pecadores perdidos, de los cuales yo puedo levantar la mano. Yo estaba muerto, yo estaba perdido. Cristo no vino nada más a mejorarme, a sacarme de apuros. No vino nada más a que yo fuera una mejor persona. No es la intención solamente del evangelio. Es primeramente entender que soy un pecador, que estaba perdido y que Él me ha salvado. Si el evangelio al momento de presentarse y al momento de entrar una persona, la persona no cae en la revelación de que es pecador, está perdido, merece el infierno y su único camino de salvación es Cristo, entonces no ha entendido el evangelio. Porque eso es lo que pasa con mucha gente, ¿sí? Viene a la iglesia, escuchan algunas cosas, se aprenden unos versículos, pero realmente no hay un entendimiento de lo que significa ser pecador, de que tenemos y estamos perdidos y que nos urge la gracia de Cristo sobre nosotros, que por medio de la fe Él nos ha otorgado. Y eso es lo que Pablo está estableciendo aquí. Él vino a morir por los pecadores. Jesús lo dice en su predicación. Dice: yo no vengo por los sanos, vengo por los ¿qué? Los enfermos. Tú y yo somos los enfermos. El ejemplo, y es que ese es un enfermo que de su enfermedad se va a morir. Él viene a sanarnos de nuestra enfermedad eterna, que viene siendo eso que nos separa de Dios. Cuando Pablo menciona aquí, conforme a las escrituras, pues obviamente a cuáles se refiere, y dirían muchas personas a cuáles se refiere. Dice: conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Pues hay muchas escrituras. Levíticos 16 es la celebración de la expiación anual. La expiación es una figura en el Antiguo Testamento de la crucifixión. Isaías 53, tú lo tienes que leer, ahí habla del siervo sufriente de Cristo, de cómo se dio por nosotros, fue a la cruz del Calvario. El mismo Jesús en Mateo capítulo 12 usa la experiencia de Jonás en el estómago de ese gran pez como una figura de la resurrección. Entonces, la Biblia está llena de figuras en las escrituras, en el Antiguo Testamento, que expresan la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El Salmo 16:10 dice, es una oración del salmista, dice: no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Hablando de la resurrección. Bueno, tercer prueba de la resurrección. Ya vimos nuestra salvación, segundo, las escrituras, el Antiguo Testamento, y tercero, testigos oculares, personas que a continuación Pablo nos va a presentar que vieron a Cristo resucitado. Versículo 5, de ahí voy a retomar, voy a leer, dice: y es que se apareció a Cefas es Pedro, y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y por último me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo.
un abortivo, dicen otras versiones por ahí. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. A mí me encanta esta actitud de Pablo, porque no es como que, aunque él defendía su apostolado y lo que Dios le había dado, él reconocía que por haber sido alguien que persiguió a la iglesia, la gracia de Dios es algo sumamente maravilloso que nos ubica en una realidad completamente diferente a la que teníamos antes de Cristo. Es como si tú dijeras, es que si yo no hubiera conocido a Cristo, hubiera sido un perverso, un borracho, un perdido, lo que tú quieras, pero nos hemos encontrado con Cristo y la gracia de Dios se ha manifestado de una manera tan hermosa sobre nuestras vidas, que es lo que Pablo está diciendo en su propia vida. Dice, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Entonces aquí, como tercer prueba, nos está hablando de todos aquellos testigos oculares que vieron a Cristo. En el libro de los Hechos, cuando tú empiezas a leer los primeros 5 capítulos sobre todo, te empieza a hablar mucho eso, que es la predicación de Pedro más que nada. Capítulo 1, versículo 22, se levanta allí en el aposento alto antes de que se derrame el Espíritu Santo y escogen ahí a Matías, aquel apóstol que ya nadie supo nadie de él, nada de él, pero bueno, ellos lo escogen ahí. Habrá un argumento en cuanto a eso. Sin embargo, ahí el versículo 22 dice, uno de ellos, escoger uno de entre ellos, se nos una para ser testigo de su resurrección. ¿Sí? Testigo, porque fue una de las personas que vio a Jesús resucitado. En el capítulo 2, versículo 32 dice, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. 3:15, fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Capítulo 5, versículo 31, al principio dice, pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a la derecha como príncipe salvador. Eso significa que lo resucitó para llevarlo a la diestra del Padre. Versículo 32, de eso somos testigos nosotros. Estamos viendo que Pedro lo vio. Sí, si tú lees ahí Lucas, si tú lees Juan, cuando Jesús está preparando el pan y el pez ahí en las brasas, y Pedro dice, es el maestro, y se avienta, tira su capote, su manto, y se avienta, llega con Jesús, lo ve resucitado. Jacobo, menciona a un Jacobo. ¿Qué Jacobo es este? Es Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, que se convirtió en uno de los apóstoles, que vio a Jesús resucitado. Es el medio hermano menor de Jesús. Recordemos que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, pero después de eso José y María tuvieron una vida marital, y la Biblia nos presenta hermanos y hermanas. Bueno, el mayor de ellos al parecer es Jacobo, otro de ellos es Judas, el otro escritor de la otra carta que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Los 500 que menciona el apóstol Pablo cuando está ascendiendo Jesús al cielo, hay mucha gente ahí. Es demasiada pruebas, como lo dice en el mismo libro de los Hechos al inicio, pruebas indubitables que no admiten error. Son demasiadas pruebas como para pensar que fue una alucinación. Pero el mismo Pablo tuvo un encuentro con Cristo ahí en más adelante avanzado el libro de los Hechos, donde nosotros lo conocemos. Él va en el camino a Damasco pensando en perseguir a la iglesia, en sacar, en erradicar a esta nueva secta, religión que se estaba levantando, que era el cristianismo. Y en el camino a Damasco conoces la historia. Se le presenta a Cristo y ahí él es convertido. Queda ciego del resplandor, del haz de luz que ve en sus ojos, lo deja completamente ciego y es enviado a Damasco, y ahí hay un discípulo que ora por él y recibe la sanidad en sus ojos al Espíritu Santo, y Dios lo levanta para ser predicador del Evangelio. Pero también otro de los puntos que Pablo menciona aquí muy importante es el hecho de que es por la gracia de Dios. Lo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Nos pone en claro que la salvación es un acto de la gracia de Dios y no un acto de voluntad humana. Aunque nosotros
pensemos que algún día le abrimos la puerta a Dios y algún día hicimos una decisión por Cristo. En realidad, detrás de eso lo estaba orquestando Dios, guiándonos, orillándonos, acorralándonos, o como tú quieras decirlo, para que nosotros tuviéramos un encuentro con Él. Y luego después, en ese momento, Él nos dio la fe, ¿sí? La fe para poder creer en Él y ser salvos. Y la misma gracia es el motor de su obra. Me encanta cómo dice, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído, porque la gracia es lo que hace que el ministro pueda continuar adelante. Entonces Jesús vino como un hombre verdadero, experimentó todo lo que un hombre experimenta, a excepción del pecado, y murió y resucitó. Por lo tanto, la resurrección es de vital importancia, es de primera importancia, porque todo lo que creemos, literalmente todo lo que nosotros creemos, descansa en el hecho fehaciente de que Jesús ha resucitado. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, segunda pregunta. La primera es, ¿resucitan los muertos? Pues Pablo ya les da estas pruebas: tu salvación, las escrituras, los testigos oculares. Segunda pregunta: ¿cuándo es que son resucitados los muertos? Versículo 20. Ahora Pablo nos va a contestar esta pregunta con tres imágenes, tres figuras que él utiliza. La primera figura, que lo vamos a leer ahí, es la figura de los primeros frutos. Los primeros frutos. Leemos el versículo 20 y el 23. Dice: pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Y el 23 dice, ahorita leemos el 21 y el 22, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar Cristo, después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces Pablo usa el término primicias o primeros frutos aquí. Ese término nos remonta al sacrificio o a los sacrificios allá en Levíticos 23, cuando se establecen las fiestas solemnes de lo que se hacía en el tiempo de la Pascua. Déjame leer allí Levíticos 23, versículos 9 y al 11 más o menos. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando ustedes hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, y aquí viene el ejemplo que nos da de primicias o de la ofrenda de los primeros frutos, que es el ejercicio que Pablo está haciendo para hablarnos de Cristo. Dice: habla con los hijos de Israel y diles que ustedes cuando hayan entrado y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote, esto parece raro, pero eran cosas que Dios les estipuló. Dice: el sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. Esta es una figura de: Señor, esto es tuyo, ¿sí? Es interesante porque aquí hay muchas figuras muy curiosas. Cuando viene el Espíritu Santo en el Pentecostés sobre los discípulos, la figura de la flama que se pone sobre sus cabezas es algo que se está meciendo, porque el mecerse es una figura de oración, es una figura de alguien que está entrando en una comunicación con Dios. De hecho, si tú has venido cuando hemos tenido los momentos de oración a las 6 de la mañana o tenemos veladas de oración, todo ese tipo de cosas, muchas veces cuando tú ves a la gente orar, de repente en la oración empiezas a moverte. Ahora, todos estos son simplemente ejemplos que yo te estoy dando de lo que hacía el sacerdote, de por qué mecía esa gavilla con trigo. Pero déjame leer la última parte. Dice: la mecerá un día después del día de reposo. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, ¿cuándo? Un día después del día de reposo. ¿Te acuerdas? El primer día de la semana, un domingo, fue cuando Jesús resucitó. Y Pablo usa el ejemplo de los primeros frutos y de la gavilla como el ejemplo de que Jesucristo es la primicia de los resucitados. ¿Habían habido resurrecciones anteriormente? Claro que sí. Elías resucitó a un niño.
Eliseo también resucitó a otra persona. Un hombre muerto que cayó sobre los huesos de Eliseo resucitó. O sea, hubieron eventos así como figuras, como anticipos, e inclusive la resurrección del hijo de la viuda de la mujer de Naín, la hija de aquel encargado de una sinagoga, el mismo Lázaro. Todas esas son anticipos proféticos de la resurrección suprema, que es la de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas esas personas que resucitaron volvieron a morir, ¿sí? Pero Cristo no. Entonces, por eso Él es la primicia, porque es el primero que muere, resucita, pero ya no muere, ¿sí? Ya no vuelve a morir. Entonces Jesús es la figura de esa gavilla ofrecida con una porción del grano que significaba la cosecha del Señor. Jesús resucitó un día después del día de reposo. Ahora, un paréntesis. El diezmo es una figura profética no solo de que todo nuestro dinero es del Señor, de que lo presentamos en honor a Él. Claro, es del Señor. Pero es una figura profética también de que nosotros somos de Cristo. Si cada vez que tú diezmas al Señor, cada vez que tú entregas una primicia económica, material al Señor, es una figura profética de la resurrección de Cristo también. ¿Por qué? Porque estás diciendo, esto te lo doy en honor a ti, Señor, pero también es lo primero del mes que santifica el resto, como dice Pablo, de la masa o del recurso que a ti te queda. Cuando tú entregas una ofrenda, una dádiva, una primicia, un diezmo, santifica el resto, lo que queda ahí. Cuando Jesucristo resucita, Él es la primicia y toda su iglesia queda santificada. ¿Me siguieron por ahí? Es muy interesante ver eso también. Segundo ejemplo, segunda figura, segunda imagen, los primeros frutos. Adán, esa es la segunda figura aquí. Versículos 21 y 22 dice: porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de entre los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esos son los versículos 21 y 22 que ahorita no leímos. Porque Adán es un contraste muy utilizado por el apóstol Pablo. Adán fue formado de la tierra, el segundo Adán vino del cielo. El primer Adán desobedeció a Dios y trajo pecado y la muerte al mundo. El segundo Adán obedeció al Padre y trajo vida y justicia a este mundo. Pero también aquí usa un término que tenemos que resaltar en estos versículos que acabamos de leer. En el versículo 23 dice: pero cada uno a su debido orden, en primer lugar. Ahora, esta palabra orden que está usando aquí Pablo en el versículo 23 es una palabra militar, ¿sí? Habla de rangos militares, porque la resurrección no es así una resurrección corporativa. No. La Biblia nos va hablando que hay resurrección por orden, ¿sí? Hay varios pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. O sea, nos empieza a hablar de los muertos en Cristo Jesús. Más adelante el versículo 28 dice: no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces aquí nos empieza a hablar de que hay dos resurrecciones: la de los buenos, aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo, y la de los malos que saldrán a una resurrección, pero para un juicio, para condenación. El orden, bueno, tú puedes leer capítulo 20 de Apocalipsis, te da un poquito más de luz, de visión ahí. Pero el orden de la resurrección es entender que primero Jesús viene como novio, ¿sí? Cuando viene por su iglesia, primero viene como novio, y los que le anhelan y los que le aman serán resucitados primero. Sí, la venida de Cristo nunca debe ser una causa de temor en la iglesia. De repente se empieza a hablar de la venida de Cristo y de los tiempos del fin, y ay, pastor, ya me puse nervioso.
no te pongas nervioso. Realmente en aquellos que se han encontrado con Cristo, debe de brincar un anhelo. Sí, y la voz de la iglesia, como lo dice en Apocalipsis, su iglesia y el Espíritu dicen: ven. Esa palabra Maranata, ven, ven pronto, es una palabra que habla precisamente del anhelo de la iglesia para que Cristo venga y encontrarnos con Él. Pero Tesalonicenses, primera, en capítulo 4, versículo 15 dice: les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, aquí está hablando de órdenes, eso que estamos leyendo en 1 Corintios 15. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces esta es una escena hollywoodense de efectos especiales impresionante, ¿sí? Primero los muertos en Cristo, al oír la voz de Dios, la trompeta de Dios. Algunos dicen que es en la fiesta de las trompetas, pero bueno, omite ese comentario, no te sirve de mucho. Y después dice que una vez que los muertos ya hayan resucitado, que veremos algo impresionante: los sepulcros ahí levantados, los muertos del mar, los muertos de las montañas, etcétera, serán levantados. De repente, wow, será un espectáculo impresionante, y los que estemos vivos seremos levantados con ellos, y en las nubes estaremos con nuestro Señor. Mi tentación es meterme luego por ahí, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo en esa época no toca la tierra. Vamos con Él a las bodas del Cordero, al juicio de los galardones, etcétera. No me voy a meter por ahí, ya me estoy metiendo un poco, ¿verdad? Pero después Él viene como juez. Ahí sí toca la tierra, y como juez viene con su iglesia a reinar en autoridad y en gloria, para ejecutar juicio sobre los que no quisieron al Señor. Juan 11, cuando Él da los primeros vestigios de la resurrección, hablando con Marta. ¿Recuerdas que Marta le dice: Señor, es que si hubieras llegado 4 días antes, mi hermano lo hubieras podido sanar y no estaríamos con este dolor de que ha muerto? Y Jesús por primera vez ahí dice: tu hermano resucitará. Y ella dice: sí, yo sé, en su entendimiento teológico dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Fíjate, tenía un entendimiento de esto: resucitará en el día postrero. No. Y le declara: yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús aquí se avienta un versículo de esos que nos estremecen: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ay, gloria a Dios, ¿no? Y siempre lo decimos esta parte, pero nacemos una vez, y cuando nacemos otra vez, nacemos de nuevo, nacemos eternamente, para morir una vez, pero no morir eternamente. ¿Me siguieron? Esto es increíblemente lo que Dios hace en nuestras vidas. Nacemos naturalmente, pero después nacemos del Espíritu. Morimos una vez, pero no morimos eternamente. Sin embargo, el que no conoce a Cristo nace una vez, muere una vez, resucita para condenación, para morir eternamente. Habría que decirlo, ¿no? Versículo 24 en delante nos habla de la tercera figura. Ya hablamos de la figura de los primeros frutos. Jesús es el primer fruto, la primicia de los resucitados, que no vuelve a morir. Después Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Pero tercer figura es su reino establecido aquí, su reino aquí. Versículo 24 dice: entonces vendrá el fin. Cuando Él llegue el reino, dice, cuando Él entregue, el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio y poder, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, Efesios
El salmo más mencionado es el Salmo 110 en todo el Nuevo Testamento. Y ese salmo que habla que sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Ahora la palabra nos dice que ese dominio Él lo ha entregado a la iglesia, para que sea su iglesia quien haga el trabajo de poner a los enemigos del Señor debajo de sus pies. El domingo hice un comentario que ojalá ya hayas captado. El pueblo de Israel creía que el Mesías iba a venir a vengar al imperio romano, y ellos iban a volver a ser aquel gloriosa nación bajo el reinado de David. Pero tenemos que entender que Jesús viene a vengar a los enemigos de todo ser humano: el pecado, el diablo y sus obras, y la religiosidad. Y esos son los enemigos que la iglesia, con la autoridad de Dios, está poniendo debajo de los pies de Cristo. Y eso es lo que está hablando aquí. Dice el último, en el versículo 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque la resurrección es eso, es que la muerte, que Hebreos capítulo 2 nos dice, nacimos como esclavos al temor a la muerte. Porque todo ser humano teme morir. Y vemos la muerte como un paso terrible, y tenemos nosotros fe en el Señor Jesucristo, pero todo creyente, yo he hablado con muchos últimamente, dice, cuando me dieron el diagnóstico, me entró, ¿cómo se dice? Me removió, pero después me tomé el Señor. Porque así pasa, o sea, un diagnóstico, una situación que vislumbre muerte en la vida de un creyente, claro que te va a sacudir, pero tenemos la fe, nos tomamos de nuestro Señor, Él nos renueva y nos tomamos de sus promesas. Y como dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es sabio, y como lo hemos escuchado, ya sea que Él responda con sanidad o responda con eternidad, Él es sabio en lo que hace y confiamos en Él. Pero aquí dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque entonces aquí nos está hablando de ese tiempo en el reino donde Jesús ejecuta su autoridad y se destierra la muerte, el pecado, el dolor, es desterrado. Algunos le llaman milenio a este periodo, a esta etapa. Obviamente habrá distintas formas de verlo y de interpretarlo, y ambos, por decir así, bandos de interpretación también son hijos de Dios, pero sin caer en tanto detalle, ¿verdad? Está hablando de esa realidad de que en el reino del Señor Jesucristo es desterrada la muerte y hay una esperanza. Versículo 27, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies, o sea, Dios. Versículo 28, pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Y aquí nos habla de ese estado de eternidad. Obviamente Pablo entra profundo aquí, ¿verdad? Y hay que estudiarlo esto con tiempo. Pero cuando Cristo regrese, yo te decía, Él va a desterrar el pecado y va a establecer su reino. Tú puedes leerlo más minuciosamente en Apocalipsis capítulo 20. Su iglesia va a compartir con Él poder y gloria. El reino profetizado desde el Antiguo Testamento se le llama milenio. Pero después del milenio, que también viene en el capítulo 20 de Apocalipsis, vendrá una última rebelión. Y cuando Cristo venza a todos los que perdieron, serán lanzados en lo último que dice la Biblia, ahí en el capítulo 20, serán lanzados al lago de fuego junto con el diablo y junto con la muerte misma. Una vez que eso suceda, Cristo entregará el reino al Padre y entraremos en ese estado que se le llama eternidad. Ahora sí, échate un traguito por ahí, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes le dan gracias a Dios porque son sus hijos
y Él va a efectuar en ti y en mí una resurrección. Amén. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor, vamos a darle gracias por sus promesas. A lo mejor tú dices: híjole, es que yo no entiendo mucho de eso, solamente sé que Cristo vence. Bueno, pues ya ese es un inicio, ¿verdad? Ese es un buen inicio. Él vence, Él opera en autoridad en medio de nosotros a través de su iglesia. Y entonces Pablo aquí responde las primeras dos preguntas. ¿Resucitan los muertos? Sí. ¿Cuándo es que resucitan? Bueno, ya lo vimos, ya vimos ahí esto. La próxima semana veremos por qué, por qué y el para qué de la resurrección de los muertos. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos y dale gracias. Dile: Señor, gracias por tu esperanza viva en nosotros, porque como el salmista lo profetizó, nuestro cuerpo no será dejado en la corrupción, aunque se deshaga y se convierta en polvo. Tú lo llamarás de nuevo si vamos a la tumba primero antes de que tú vengas. Si nos topamos, Señor, tú dirás, Señor, tu palabra: desde el cielo se oirá la voz del Padre, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que en esa época, en ese tiempo hayamos quedado o hayan quedado, seremos resucitados después. Esto suena raro, esto suena lejano a nosotros, pero creemos tu palabra, creemos, Señor, que tu resurrección marcó todas estas realidades que estamos leyendo. Señor, gracias. Yo oro que tú pones paz en nuestro corazón. Y si hay alguien aquí, como decía Jesús ahí en Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro con Cristo, no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, o alguno de lo que nos ve, no dejes pasar más tiempo. Ahí donde tú estás, dile al Señor: ven a mi vida, perdóname por mis pecados, líbrame, Señor, de mis pecados, y dame vida eterna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. No dejes pasar más tiempo y ten un encuentro con Cristo. Pídele a Él que venga a tu vida, que venga a tu corazón, que perdone tus pecados. Amén.